Muy buenos días a todos ustedes. Hoy justo vamos a vincularnos con la energía de los ángeles. Yo soy Nicte Bustamante y estos son tus horóscopos. En el universo hay muchos tipos de entidades. Las entidades que nos van a vibrar y nos van a ayudar a crear energía positiva y las entidades que vienen del bajo astral y que nos generan energía negativa e incluso enfermedades. Para que nosotros podamos estar en contacto con las entidades o energías positivas, bueno, pues necesitamos estar vibrando en esa frecuencia. Así es que es importante que elevemos nuestra frecuencia a través de la meditación, a través de la palabra positiva, a través de las sonrisas, a través de sentirnos bien, de alejar la tristeza, la preocupación, el miedo y todas esos pensamientos que nos pueden llevar a las vibraciones de frecuencias negativas. Así es que para que nosotros atraigamos la energía positiva, las entidades positivas, necesitamos estar sintiéndonos bien y haciendo lo necesario para poder elevar nuestra frecuencia energética. Ahora sí, vámonos con Aries. Nativo de Aries, el arcángel que te corresponde el día de hoy es Metatron, que es uno de los arcángeles más poderosos y para ti que eres signo de fuego, bueno, pues te va a servir no solamente para alcanzar la sabiduría, también te va a permitir encontrar una visión positiva, te va a permitir mantenerte en una energía favorable para ti, creando y haciendo cosas que te van a impulsar a proyectarte hacia el éxito. Así es que pon mucha atención, puesto que este arcángel va a ser muy favorable para ti. Tauro. Belleza Tauro para ti por parte de Janiel. Este arcángel nos ayuda a la inspiración, a llenar de colores nuestra vida, a atraer todas las bendiciones y bondades que trae la naturaleza. Así es que vamos a llenar de flores, vamos a favorecer los jardines básicamente en nuestras casas para que podamos llenarnos de múltiples colores. Géminis. Cassiel, Géminis para ti. Y esto nos va a traer en consecuencia pasión, fuerza, intensidad, toda aquella energía que tenemos dentro de nosotros, la parte oculta de nosotros mismos, lo oscuro que hay en nuestro interior y que puede ser empleado para nuestro favor. Así es que aprovecha la energía de Cassiel que va a sacar lo más hermoso que hay desde tu ser interior. Cáncer. Bueno, Cáncer, el arcángel que te corresponde es Sandalfón, que es un arcángel maravilloso que te va a ayudar a encontrar la serenidad, la paz, la armonía, el bienestar. Va a permitir que tú te manifiestes sereno, tranquilo, que permitas que todo en tu entorno se empiece a manifestar hacia ti en esa misma frecuencia energética. Así es que vibra en tranquilidad, en serenidad, respira profundo y permite que el arcángel llegue a tu vida. Leo. Mis leones, tenemos a Sadiquiel para todos ustedes y esto es señal del perdón. Vamos a liberar toda la energía negativa que hemos venido acumulando a lo largo de mucho tiempo a través de nuestras experiencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues recuerda que el perdón no libera a la persona que te lastimó de la culpa, sino que a ti te va a liberar de estar recordando un evento que sucedió y que bueno, al momento de que lo recuerdas lo estás reviviendo. Así es que por favor, perdona, libérate, date la libertad, la oportunidad de no estar en esa misma frecuencia y de esta manera poder soltar las cuestiones negativas que hayas vivido y aprender de ello. ¿Por qué no? Vamos a aprender de lo negativo y de lo positivo. Virgo. Bueno, Virgo, tenemos a Zacariel para todos ustedes, que es un arcángel, además de simpático, juguetón, nos va a traer alegría, bienestar, nos va a ayudar para que nosotros estemos contentos durante esta semana, durante este día y podamos transmitir a las personas que amamos esta misma emoción. Así es que sonríe de oreja a oreja, puesto que esta semana este arcángel te va a estar obligando para que así lo hagas. Libra. Bueno, tenemos a Arael para ustedes nativos de Libra, que nos trae fuerza, poder interior, voluntad. Así es que si vamos a iniciar alguna dieta, es buen momento. Si quieren ustedes dejar de fumar, dejar algún vicio, alguna actitud que no es correcta, bueno, pues este arcángel les va a brindar la fuerza que ustedes están requiriendo para poder liberarse de toda esa energía negativa. Así es que aprovechenlo con sabiduría, por favor. Escorpio.
Tenemos a Uriel, para ti que naciste bajo el signo de Escorpión. Bueno, pues te comento que este arcángel te va a dar inteligencia, te va a iluminar, así es que aprovéchalo si quieres saber o tener alguna información importante, si estás viviendo algún curso, estás iniciando clases, bueno, pues estás arrancando con el pie derecho, puesto que este arcángel te va a permitir que el conocimiento llegue a ti de forma directa, clara y puedas comprender cualquier información que se te brinde. Sagitario. Sagitarianos, tenemos a Jeremiel como el arcángel que nos va a estar custodiando durante estos días y bueno, pues es un maravilloso arcángel, puesto que nos va a permitir ver más allá de lo que las palabras, de lo que a simple vista se puede contemplar, así es que bueno, aprovecha esta energía, puesto que vas a poder desarrollar la parte intuitiva y vas a poder comprender más allá de lo que tú normalmente has estado comprendiendo y generando. Capricornio. Capricornianos, tenemos a Raziel, un arcángel también de la inteligencia. Hoy el universo nos está guiando para que nuestra mente se eleve, como les dije en un principio. Así es que Raziel para ustedes, capricornianos, les va a permitir atraer, digamos, inteligencia, conocimiento, sabiduría, les va a permitir comprender aquello que está sucediendo y nos va a ayudar a que se eleve esta frecuencia. También para cuestiones económicas, Raziel es maravilloso. Si queremos vender algo o queremos potenciar, somos vendedores y queremos potenciar estos negocios, bueno, pues va a ser una semana extraordinaria en cuanto a esos temas. Y pasamos con Acuario. A los acuarianos les corresponde el arcángel Gabriel, que además es uno de los 3 arcángeles más importantes de este rubro. Así es que este arcángel nos va a llevar a la paz. Es un arcángel que nos permite encontrar la fuerza y la voluntad para vivir, nos permite encontrarnos a nosotros en perfecta armonía, nos permite conocernos más allá de nosotros mismos, nos permite saber cosas, no solamente en la parte intelectual, no solamente en la parte del conocimiento, sino en la parte interior, aquellas verdades que tenemos en nuestro interior. Bueno, pues Gabriel te va a permitir encontrarlas y lo más importante, valorarlo. Y pasamos con el signo de Piscis. Mis pececillos, y Rafael, les toca a ustedes, que siendo ustedes un signo de agua, bueno, pues les tengo que comentar que al momento de que les llega Israfel a su vida, no les queda de otra más que poner las melodías que les inspira, visualizar las obras de arte que tanto les hacen sentir bonito, hacer aquellas cosas que les generen inspiración, que les atraigan esa parte creativa, esa parte de libertad del espíritu, que hoy va a ser fundamental para que ustedes crezcan en lo emocional, en lo espiritual, en lo intelectual y, ¿por qué no?, también en lo económico. Y bueno, como siempre les digo, el secreto de todo, ¿en qué está? En que mantengamos una actitud positiva, una mente dispuesta a crear, a fluir en el universo, a hacer las cosas positivas que vamos nosotros o que hemos ido trabajando a lo largo de nuestro día. Y además de todo eso, amigo, amiga, señor, señora, hoy, en este instante, hazte a la idea de que tú vas a ser mejor persona de lo que fuiste el día de ayer y vas a ver cómo poco a poquito tu vida se va a ir transformando en lo que tú deseas para ti mismo. Los voy a dejar con Paola, que tengan un extraordinario miércoles.